Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Soy el pastor Samuel Ortega y en esta oportunidad quiero que continuemos con nuestro estudio por el Nuevo Testamento. Hasta aquí ya hemos visto las cartas que el apóstol Pablo envió a diferentes iglesias. Ahora quiero que nos enfoquemos en esas cartas que envió a un destinatario específico. También veremos las cartas generales y terminaremos esta serie llegando al último libro de toda la Sagrada Escritura, el Apocalipsis. Comencemos con las cartas a Timoteo. La primera carta a Timoteo es enviada por el apóstol Pablo a un joven que es evangelista y pastor. Un joven que viene de una mamá judía y de un padre griego. Su familia por el lado de su madre, lo que sería su mamá y su abuela, mujeres de fe, en contraste con su padre griego que se estimaría no sería creyente. Sin embargo, en medio de esta desigualdad, crece un joven con amor por Dios, por la palabra de Dios y por la fe en Cristo. Una fe que ha sido heredada, una fe que ha sido apropiada, que ha sido enseñada generacionalmente, ya que la palabra del Señor nos muestra cómo su mamá y su abuela hicieron la labor de inculcarlo y de encaminarlo por el camino de la fe. Este joven y pastor, siendo precisamente de poca edad, el apóstol Pablo decide enviarle una carta, teniendo en cuenta que a pesar de ser un joven en edad, era un hombre en carácter, amaba a Dios, era un fiel hijo espiritual de Pablo, fue un discípulo leal a su apóstol, al apóstol Pablo, y por ello va a ser uno de los líderes más importantes para la iglesia en el tiempo del primer siglo, en el tiempo de la iglesia primitiva. Esta carta primera es enviada con dos temas que el apóstol Pablo enfoca hacia Timoteo. Uno va a ser instrucciones respecto a su conducta personal. Y lo segundo, instrucciones respecto al trabajo ministerial. Con respecto a la conducta de Timoteo, aunque era un hombre íntegro, un hombre que lideraba la iglesia del Señor con temor, con respeto, con reverencia, sin embargo, tenía algunas falencias en su carácter que requerían ser trabajadas. Se habla de que se avergonzaba, quizás por su edad, quizás porque era tímido, pero independientemente a la circunstancia que pudiera vivir Timoteo, Pablo le dice, no te avergüences. Le dice, predica. Le dice, enseña, corrige, instruye, porque Dios está contigo, porque Dios te va a respaldar. Sin embargo, hay instrucciones respecto a su carácter y su conducta personal en las que él debe crecer. También se habla acerca del trabajo ministerial. Siendo joven, es guiado por su líder para hacer una labor pastoral y evangelística idónea a lo que Cristo determinó. En este trabajo ministerial hay varios aspectos que el apóstol le orienta. Dentro de esos le enseña o le orienta acerca de cómo tratar con los judaizantes. Aquí nuevamente aparecen estos grupos de creyentes o de líderes mejor que tratan de convencer a los nuevos cristianos, especialmente de origen judío, a que retomen tradiciones ceremoniales que ya no eran necesarias cumplirlas. Y sobre todo, que establecían como requisito para la salvación practicar tales prácticas, tales ceremonias. También estos judaizantes se les van a empezar a identificar como maestros legalistas. También se les instruye en la oración,
porque un líder debe orar. Se le instruye en vigilar a obispos y diáconos. Y aquí se empieza a conformar los requisitos que Pablo le dice a Timoteo que deben cumplir aquellos que van a servir en el ministerio, en las mesas, en las labores sociales, prácticas, que van a ser los diáconos, y cómo deben ser los requisitos de los obispos, aquellos que aspiran a un cargo superior en la iglesia. Todo esto es encomendado a Timoteo que vigile, que evalúe, que determine si cumplen o no los requisitos para dichos cargos. Y finalmente se le habla acerca de la apostasía, aquel tiempo no lejano en el que muchos negarán la fe, diciendo que son cristianos, negarán esa fe y darán la espalda a sus creencias y se desviarán. Eso es la apostasía, negar su fe. Y Pablo ya advierte a Timoteo acerca de hombres y mujeres que llegarán a la iglesia, pero negarán su fe, le darán la espalda a Cristo. Y aquí en esta primera carta ya se les empieza a instruir a los líderes cómo se deben conducir y cómo deben conducir a estas personas que le dan la espalda a la fe. La segunda carta a Timoteo tiene una connotación diferente. Esta, que es enviada unos años después, un tiempo después, se va a considerar que contiene las últimas palabras del apóstol Pablo antes de morir. Por ello, internamente en la carta hay ciertas sensaciones y sentimientos de nostalgia, de tristeza, ya que hay dos aspectos que allí se dialogan. Por una parte, se anima a Timoteo a continuar con la obra de evangelista y con la obra de pastor. Quizás por su juventud, de pronto fácilmente se desanimaba y por ello Pablo le anima a través de esta carta. Pero también se considera que era por una condición de salud. Se encontraba enfermo y la enfermedad trae cierto desánimo, cierto desaliento para servir. Sin embargo, el apóstol anima a Timoteo a que mantenga un ánimo pronto para servir al Señor, para bendecir la iglesia del Señor. Y a través de estas palabras de ánimo le recuerda que tanto él como todos los que son creyentes deben practicar su vida, deben vivir su vida bajo el rol de un soldado espiritual, bajo el rol de un atleta espiritual y bajo el rol de un labrador espiritual. El soldado no se enreda con los negocios de esta vida, sino que está enfocado en su misión de ser testigo de Cristo. En el caso del atleta, habla de la perseverancia, de seguir corriendo en la carrera. Y en el caso del labrador, el ánimo hacia la paciencia de seguir sembrando, que a su tiempo se recogerá. Una hermosa reflexión allí profunda en esta carta, donde Pablo anima a su discípulo a que siga hacia adelante. También una segunda solicitud en esta carta es la petición a que le visite, ya que Pablo se encuentra en prisión y en esta última etapa de su vida se encuentra en ciertas cadenas donde ha estado totalmente abandonado por sus amigos, abandonado por sus seguidores, abandonados por sus discípulos, abandonado por sus compañeros de ministerio. Y por ello le dice a Timoteo: te animo a que vengas y me visites, porque necesito ser consolado. Necesito de alguien que venga y me dé aliento a mí también. Qué interesante y profundo ver cómo el apóstol Pablo, aún en medio de su desaliento, animaba a otros. Y hace una solicitud a que por favor le visiten. Hay un texto que quiero leer de este libro, que es el capítulo 2, verso 1.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora veamos la carta a Tito. Este hombre va a ser otro líder importante en el tiempo del primer siglo. Y aunque este hombre se estima que era un cristiano gentil, o sea, un cristiano no judío, se le exalta y se le reconoce su valor en el liderazgo, su madurez, a tal punto que se puede estimar que tenía una mayor madurez que Timoteo. Este creyente, pastor, líder de la iglesia llamado Tito, recibe una carta del apóstol Pablo, en la cual habla de dos temas en esta breve carta: la sana doctrina y las buenas obras. ¿Qué es la sana doctrina? Muchos pueden pretender que en su iglesia predican la sana doctrina, pero si tú quieres saber qué es la sana doctrina, debes leer la carta a Tito, y ni más ni menos que lo que allí está es sana doctrina, ya que allí entra a explicar este término. Y básicamente habla como sana doctrina la idea de la salvación por la gracia de Jesús, ser salvos por la fe en Jesús, y como consecuencia de esa salvación, vivir una vida de santidad. Eso es la sana doctrina. Ser salvos por gracia y vivir una vida de santidad y por consiguiente de buenas obras. El apóstol Pablo sí habló de las buenas obras y que son importantes en la vida cristiana. No determinan la salvación, pero sí evidencian quién es salvo. El apóstol Pablo a Tito le va a hablar que la salvación es por la gracia en el Señor Jesús, la gracia del Señor Jesucristo, que recibimos por la fe, creyendo por fe. Y a partir de esa convicción espiritual, procuramos vivir una vida santa, una vida sin pecado. Y esto nos lleva al segundo tema de la carta, las buenas obras. Y estas buenas obras se refiere a vivir una vida consecuente a lo que creo. Temas como los deberes sociales que tenemos los cristianos, como el no contender con temas necios, con cuestiones necias, ya que dentro de la misma iglesia se considera allí en esta carta que habían personas que eran contenciosas, que eran divisionistas, que les gustaba enfocarse en pleitos innecesarios, en temas que no eran doctrinales esenciales, temas superficiales, y con esos temas procuraban traer contienda, discordia, división. Y en esta carta se le dice: no prestes atención a eso, amonesta y enfoquémonos en las buenas obras. Aquellas obras que son consecuentes a la fe que decimos profesar. Pablo nunca negó las buenas obras. Las confirma en esta carta. Sin embargo, mantiene su postura firme en que las obras no son meritorias para la salvación, sino que la salvación es por gracia. Y reitero, como consecuencia de esa gracia salvadora es que practicamos buenas obras. Proseguimos entonces a estudiar la carta a Filemón. Esta carta del apóstol Pablo es muy interesante, ya que el tema que va a tratar allí va a ser la hermandad cristiana. Un cristiano debe practicar la hermandad, y por eso la Biblia enseña que un cristiano auténtico se congrega, se reúne con sus hermanos en la fe, porque allí es el lugar para practicar la hermandad cristiana. Y en esta carta el apóstol Pablo habla de dos personajes. Uno, Filemón, a quien dirige la carta, el cual
va a ser un creyente de la iglesia de Colosas. Y no solo creyente, sino que va a ser anfitrión. Su casa va a ser usada para que se congregue la iglesia de Colosas. Qué interesante reflexionar y recordar que en esos tiempos las iglesias como Éfeso, Tesalónica, Colosas, más que un templo grande, eran casas donde se reunían los creyentes de ese pueblo, de ese sector, para escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y Filemón va a ser el anfitrión aparentemente de la iglesia de Colosas, aquel lugar donde Pablo envía una carta que conocemos como la carta a los colosenses, ¿sí? Y esta iglesia se va a reunir en la casa de Filemón, un hombre bien acomodado económicamente, temeroso de Dios, salvo, que amaba a Dios y que era discípulo del apóstol Pablo. Sin embargo, a él tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, y ese esclavo había robado a Filemón y se había escapado. Interesantemente, bajo los misterios de la vida, mejor la providencia divina, en los viajes misioneros de Pablo va a encontrarse con un hombre quien va a escuchar el mensaje del Evangelio, va a creerlo en su corazón y va a cambiar su vida. Este es Onésimo. Ahora Onésimo no solo cambió su estilo de vida, sino que ahora está sirviendo en la casa de Dios, sirve a Pablo y quiere seguir sirviendo, pero Pablo considera importante enviarle esta carta a Filemón antes de poder seguir permitiendo a Onésimo que le ayude en la obra. Qué interesante. Y Pablo por ello le escribe a Filemón y le dice: mira, Filemón, tú tienes o tenías un esclavo llamado Onésimo. Sé que te ha robado, pero él se ha convertido y yo te invito a que lo recibas en amor. Y quiero leer un texto, el verso 17 y 18, donde el apóstol dice: así que si me tienes por compañero, le está diciendo a Filemón, recíbele, o sea, recibe a Onésimo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¡Wow! ¡Qué profundidad esta corta carta! Pero qué profundidad para hablarnos sobre la hermandad cristiana, donde no se trata de estratos, no se trata si eras amo o eras esclavo, no se trataba si eras rico o eras pobre. En la comunidad, en la congregación, todos somos hermanos y somos llamados a perdonar y a ser perdonados. De esto se trata la hermandad cristiana. ¿Onésimo se equivocó? Sí, se había equivocado. Que había robado, esa había sido su acción equivocada. Pero se arrepintió. Ahora, algunos podrían estimar cómo un cristiano puede tener esclavos. Pero lo he dicho y lo reiteraré. Siempre los textos debemos entenderlos desde sus contextos. Y si tienes más dudas como estas, te invito a que te contactes con nosotros para que podamos pastorearte y enseñarte y orientarte a través de la palabra de Dios para conocer la verdad. Esencialmente la carta termina en ese llamado del apóstol Pablo hacia una verdadera fraternidad de perdón entre los hermanos. Y esto, que es un caso específico entre dos cristianos, es una gran lección y una gran enseñanza para ti y para mí, para todos los que nos consideramos cristianos y que debemos evaluar nuestro carácter acerca de cómo somos hacia los demás hermanos en la fe. Qué tan amorosos, qué tan fraternos, qué tan honestos, qué tan misericordiosos, qué tan perdonadores somos. Ahora veamos la carta a los hebreos. No se sabe a ciencia cierta quién la escribe.
Se consideran varios autores, pero de los más probables es que sea el apóstol Pablo. Y en esta carta a los hebreos, pues justamente es un texto muy profundo teológico, donde el escritor va a hablar a cristianos judíos, a cristianos hebreos, a aquellos cristianos que tienen arraigados muchas tradiciones del Antiguo Testamento, que no es que estén mal como tal, sino que esencialmente hay que entender la ley desde la perspectiva de Jesús para hacer una aplicación correcta. Y este tratado teológico, que es la carta a los hebreos, busca justamente llevar a los cristianos a aprender acerca de una gran verdad, y es que Cristo es superior a todo. Cristo es superior a toda la tradición judía, a toda la misma ley. Jesús dijo, yo soy la ley de Moisés. ¡Oh, qué afirmación tan profunda! Pero en el escritor de los hebreos quiere invitar a los que van a recibir la carta, quiere invitarlos a que entiendan que Jesús está por encima de todo. Y no estoy diciendo que Él esté contradiciendo nada. Él no contradice nada. Él vino a cumplir todo lo que estaba en la ley, pero Él es superior a la ley. Entonces, en esta carta donde el predicador, el apóstol, el escritor va a hablar acerca de Jesús, hay un par de versículos que quiero que leamos, del capítulo 1, el verso 2 y 3, donde dice, en estos postreros días, hablando de Dios Padre, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que en este tratado muy profundo, maravilloso, que requiere detalle para entender, básicamente el escritor está fortaleciendo, afirmando y confirmando que Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento, que Cristo es superior a los ángeles que están en el cielo, que Jesús es superior al gran legislador Moisés, que Jesucristo es superior a los sacerdotes de los templos, que Jesús es superior al mismo templo, que Jesús es superior a los pactos del Antiguo Testamento, que Jesús es superior a las ceremonias del Antiguo Testamento y que Jesús es superior al mismo monte Sinaí del Antiguo Testamento. En ningún momento está diciendo que es diferente a todo lo que he dicho, sino que es superior. Tenemos que entender esa gran diferencia, porque si no, podemos caer en el error de algunos que dicen que la gracia, que el mensaje de Jesús es diferente u opuesto al Antiguo Testamento. Pero jamás la Biblia enseña eso, sino que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Aleluya. Y dentro de esta gran lección teológica de la carta a los hebreos, hace un cierre precioso con el tema de la fe. La fe. Recordemos que la salvación es por fe. Y encontramos en el capítulo 11 un discurso prominente y profundo acerca de la fe. Y nos hace un llamado a ti y a mí, a los que leemos la carta, y a aquellos a quienes se les envió esa carta, acerca de vivir
por fe, aún a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, como todos los hijos de Dios desde la antigüedad han caminado por fe y no por vista. Ahora estudiemos la carta de Santiago. Que en el texto va a ser identificado como hermano de nuestro Señor Jesucristo, donde se va a estimar que puede ser un hermano en la carne de Jesús. Aquellos hermanos que tuvo Jesús, hijos de María, hijos de José, que en un comienzo no creían en Jesús, ¿sí? Y lo vemos allá en los evangelios, pero que posterior a la resurrección de Jesucristo creyeron que Él era el Mesías. Este siervo de Jesucristo, como lo menciona allí el capítulo 1, verso 1, va a escribir una carta cuyo tema central va a ser la religión práctica. Algunos dicen que Jesús no es religión, sino que es un estilo de vida. Bueno, no sé dónde salió eso, en la Biblia no está. Sé que Jesús es más que una religión, eso sí. Pero no podemos satanizar la idea de religión como algo malo. Y justamente aquí en la carta de Santiago nos habla de una religión auténtica, de una religión práctica, una religión que no se caracteriza simplemente por tener algunos mitos intelectuales, pero no vivir nada de lo que se profesa, sino todo lo contrario, una religión en la que se profesa una verdad y se vive acorde a esa verdad. Esto es la verdadera religión. Y Santiago va a escribir con esta intención, hablar sobre la importancia de practicar la fe o de experimentar o de vivir una religión práctica, la cual nos habla de la fe y las obras. Y ya que Pablo nos ha enseñado tanto sobre la fe, Santiago complementa para ahondarnos sobre la importancia de las buenas obras. Ojo, atentos, no para ser salvos, pero sí como evidencia de la fe que no se ve. En otras palabras, yo no puedo declarar que soy un hombre de fe si no practico las obras que Jesús dijo que debía hacer. Por lo contrario, si auténticamente soy un hombre de fe, porque la fe no se ve, pero si soy un hombre de fe, la gente va a poder ver mis obras, y por mis obras me van a conocer. Así le dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Así que yo no puedo cuestionar si tú tienes fe o no tienes fe, pero sí puedo cuestionar las obras que tú practicas, y desde esas obras te puedo decir, creo que tu fe es vana y no es auténtica, porque eres un oidor, pero no hacedor de la palabra. Y este es el mensaje de la carta de Santiago. ¿Y qué es esa religión práctica? Bueno, es ser un verdadero creyente que tiene paciencia en las pruebas, que deja el pecado, que practica las buenas obras, que practica la justicia, que rechaza la injusticia, que tiene control de su lengua, que deja el orgullo a un lado, que evita la acumulación excesiva de riquezas, que espera la segunda venida y que procura ganar almas. Estos son frutos que debe evidenciar un cristiano auténtico que profesa o que dice creer, tener fe en Jesucristo. Así que acá hay un listado excelente que nos deja la carta de Santiago para autoevaluarnos y determinar qué tan auténtica es nuestra fe. Ahora pasamos a las cartas del apóstol Pedro. La primera carta es un escrito breve pero muy profundo donde el apóstol evidencia
el cumplimiento de la orden que recibió del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le ordenó a Pedro dos cosas: animar a los hermanos y alimentar el rebaño. Esta fue la orden de Cristo: animar a los hermanos. ¿Por qué? Porque estaban experimentando procesos de sufrimiento, de persecución, de aflicción por diferentes zonas del Imperio Romano. Donde quisiera que estuviera el Evangelio, muchas comunidades cristianas estaban sufriendo por causa de Cristo. Y en el mensaje se les anima a perseverar y a ser constantes. No es un mensaje donde se le dice, ya no va a haber sufrimiento. Y hoy te lo digo a ti, si eres cristiano, jamás esperes que deje de existir el sufrimiento. Porque como cristianos vivimos en un mundo opuesto, en una carne opuesta, en un sistema opuesto y en un mundo espiritual opuesto al de Cristo. Y estamos como peregrinos y tenemos que enfrentar la tribulación, el sufrimiento. Pero ánimo, nos dice el Señor Jesucristo a través de esta carta, a través del apóstol Pedro, quien también sufrió mucho y tiene la capacidad de decir ánimo aún en medio del sufrimiento. Porque él sufrió la persecución, pero también supo que fue sufrir al darle la espalda a Cristo. Ha vivido diferentes y todo tipos de sufrimientos y tiene la capacidad, la madurez y la experiencia de decirnos: he vivido dificultades, pero ánimo aún en medio del sufrimiento. Y el segundo tema, alimentar al rebaño. Así que allí deposita una doctrina fundamental que es la salvación. La salvación va a alimentar al rebaño con la doctrina y va a hablar sobre la importancia de la salvación en Jesucristo y la vida del creyente. Cómo el creyente debe vivir su vida como cristiano. La segunda carta es un tono diferente. Esta segunda carta busca advertir a quienes van a recibir la carta acerca de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Acordémonos siempre, donde está la verdad, siempre se procurará levantar alrededor la mentira o la falsa verdad. Entonces, no hay verdad relativa, hay una verdad absoluta, que es Cristo. Pero desde el tiempo de Pedro se levantan falsas doctrinas y falsos maestros con una predicación diferente a lo que está en la palabra de Dios. Y esto nos sirve porque hoy en día siguen levantándose y hoy en día se levantan aún a veces más falsos maestros y falsas doctrinas. Y usted y yo como cristianos debemos conocer la doctrina auténtica, verdadera, para no caer en el error y para no ser engañados. Y esta es la segunda carta de Pedro, una advertencia sobre los falsos maestros, las falsas doctrinas, y esto cómo se consigue, enfocándonos en el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero leer un verso de la segunda carta, el capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Anotes eso, subraye eso. Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el conocimiento que habla acá no es un simple intelectualismo de leer. Es la verdad de leer, comprender, interiorizar y vivir. Eso es el conocimiento. Y el llamado para no caer en el error es que tú y yo debemos leer la palabra de Dios, reflexionarla, interiorizarla y aplicarla en la forma correcta de vivir
la palabra de Dios y evitar caer en el error doctrinal. Ahora estudiemos las cartas generales del apóstol Juan. Son 3. La primera es escrita para animar a sus hijitos espirituales. Qué lindo saber que Juan tenía hijos espirituales, Pablo tenía hijos espirituales, Pedro tenía hijos espirituales. Una figura simbólica, porque el único padre realmente es Dios. Los demás somos hermanos. Pero es una expresión simbólica acerca del compromiso que como cristianos tenemos de evangelizar a alguien, de llevar ese alguien al conocimiento de la verdad, y que una vez esa persona tome una decisión por Cristo, empecemos a cuidarla como un hijito espiritual. Porque así como un niño necesita mucho cuidado, entre más pequeño más cuidado, así mismo cuando le compartimos la palabra de Dios a alguien, ese alguien necesita ser cuidado, protegido por un padre espiritual. Y Juan le escribe a sus hijitos espirituales. Y básicamente los temas que trata es que Dios es vida, es luz y es amor. La vemos en el Evangelio de Juan, la vemos en las cartas de Juan y en el Apocalipsis, que también es escrito por Juan. La luz, la verdad y el amor. 3 características de Dios. Dios es luz donde hay oscuridad. Dios es verdad donde hay engaño. Y Dios es amor donde hay odio. Y no solamente Dios es, sino que nosotros debemos ser. Esta es la parte que se nos dificulta, ¿no? Qué lindo saber que Dios es vida, que Dios es luz y que Dios es amor. Pero el llamado aquí es a recordar que nosotros debemos ser luz. Debemos hablar la verdad y debemos expresar el amor como hijos de Dios. La segunda carta va dirigida a una señora llamada la señora escogida y sus hijos. Se puede entender como una mujer a la que es enviada la carta o como una expresión simbólica y figurada de la iglesia y sus hijos, o la iglesia y la comunidad. En fin, aquí los 2 temas de Juan es amor y verdad. Amor y verdad. Y qué interesante es entender que Juan va a ser un apóstol de la verdad. Para él la verdad era fundamental. Pero no podemos desestimar que la verdad sola, sin amor, es crueldad. Y en la crueldad Dios no se mueve. Yo puedo ser honesto y sincero con una persona, pero ahí no hay amor. Puedo ser cruel, hiriente. Y esa no es la verdad que Dios invita. Juan tuvo que ser transformado porque él era verdad, era honesto. Y por ello en una oportunidad, recordarán allí en los evangelios, que dijo a Jesús: Señor, ¿quieres que pidamos que baje fuego y consuma a estos hombres? Y Jesús le dice: ¿qué estás diciendo? Tú no sabes lo que estás diciendo. Porque esa honestidad de Juan era un fuego incontrolable, no controlado, y debía ser controlado por el Espíritu Santo. Por ello allí Jesús tiene que orientar a Juan y procesar esa verdad cruel para llevarlo a una verdad en amor. Y los años van a llevar al apóstol a entenderlo, a aprenderlo y a verlo en Jesús. Y Jesús habló la verdad, pero la habló con amor. Y por ello en las cartas en las cartas de Juan vemos tan entrelazado verdad y amor. Verdad y amor. Amor y verdad. Amor y verdad. Y en esta segunda carta enfoca estos 2 temas. El amor y la verdad. Y en la tercera carta, es una carta que se la dirige a un personaje llamado Gallo. Un cristiano que sí anda en la verdad.
Qué interesante. Juan va a resaltar a Gallo porque es un creyente que anda en la verdad. Y en contraste, en esta carta va a hablar de dos personajes más. Uno que se llama Diótrefes, el cual lo identifica como un líder de la iglesia, pero que es egocéntrico e intolerante. Qué interesante ver que aún en ese tiempo habían cristianos en la iglesia, líderes que no tenían el carácter de Cristo, que no habían sido transformados sus caracteres. Y de aquí podemos aprender la necesidad de ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Así vayamos a la iglesia, pero tenemos que seguir asistiendo, tenemos que seguir siendo pastoreados, tenemos que seguir permitiendo que como pastor les oriente y yo ser orientado por mis líderes para que seamos formados en el carácter de Cristo. Y esta tercera carta va a tener como tema central la hospitalidad. La hospitalidad. Ya que encontramos también a otro personaje llamado Demetrio, el cual era un cristiano modelo de excelente reputación. Y allí vemos en este interrelacionamiento, en estos personajes, la importancia y el llamado del apóstol Juan a procurar la hospitalidad. Ahora la carta a Judas, haciendo una aclaración que no es Judas Iscariote, porque él no escribió esta carta, sino que el texto va a hablar acerca de otro hermano de Jesús, probablemente otro hijo de José y María, que al igual que Santiago, no creía en Jesús como Mesías, aunque desayunara, almorzara y comiera con él. Y posterior a la resurrección, creerá. Y se considera que por esta situación de no haber creído en Jesús desde el comienzo, este personaje llamado Judas va a hablar de que él es siervo de Jesucristo. No como Santiago, que dice hermano, ¿no? de Jesús, sino siervo de Jesucristo. Pero hace la anotación, hermano de Jacobo, ¿sí? Que va a ser el mismo Santiago. Entonces, Santiago o Jacobo, la carta, y Judas, acá se identifican como hermanos, y ambos hermanos de Jesús. Pero este último, Judas, que es el que estamos estudiando, creemos que no tuvo la facilidad de llamarse hermano de Jesús, sino prefirió tomar la idea sencilla de siervo de Jesucristo. ¡Qué humildad! ¿Cuántos procesos hay detrás de cada una de estas cartas? Procesos de Dios trabajando en el carácter de cada uno, como Dios trabaja en tu carácter a través de la palabra de Dios. Este hermano de Jesús y hermano de Jacobo va a escribir esta breve carta donde va a procurar advertir sobre falsos maestros, pero el llamado aquí o el título que le da son maestros inmorales. Advertencia contra los maestros inmorales. Y es un llamado a tener cuidado con esas falsas doctrinas donde te invitan a ser un cristiano aunque tu vida sea una vida inmoral. Cuidado, porque hoy en día hay mucho que se hace llamar cristiano porque una vez o en algún momento de su vida decidió hacer una oración o decidió decir creo en Jesucristo, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Su vida es una vida inmoral. Cuidado, porque aquí este libro, esta carta, los llama falsos maestros y falsas doctrinas. Tengamos cuidado de no caer en el error. Y creyendo estar firmes, no nos demos cuenta y nos estemos resbalando y cayendo, saliéndonos de la verdad de Dios. Por ello, no hay excusa
para no estudiar la palabra de Dios. Debemos estudiarla con la guía del Espíritu Santo y preferiblemente con el apoyo de pastores y líderes que conocemos la verdad y que estamos listos para servirte y para orientarte en esta. Esta advertencia que hace Judas a quienes les envía la carta cierra hablando sobre los deberes cristianos. Entonces, no solo es decir ser cristiano, sino cumplir los deberes cristianos. Y dentro de esos deberes, él también va a hablar acerca de la importancia de ganar almas. Ganar almas. Y recuerden, ganar un alma no se trata de hacer una actividad. Se trata de caminar con una persona hasta que esta persona sea discípulo de Cristo. Y cerramos esta maravillosa serie, este recorrido, con el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Apocalipsis. Un libro temido por unos, excluido por otros, como que despierta interés y curiosidad en otros, pero que es fascinante y que te invito a conocer. Para este recorrido, básicamente quiero decirte que el Apocalipsis es mi libro favorito de toda la Biblia y me fascina porque, aunque tiene muchos símbolos, no es difícil entenderlo. Es sencillo entenderlo. Hay que estudiarlo. Hay que interpretarlo, pero no individualmente, porque la Biblia enseña que aquellos que cogen la Biblia y la interpretan solitos pueden caer en el error. En la Biblia está escrito eso. Dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Se requiere la congregación de los santos, de los cristianos, hablar de estas verdades para encontrar esa verdad que nos transforma. Y el libro de Apocalipsis realmente es maravilloso, fascinante y sencillo, a grandes rasgos. No quiero que subestimes el texto, pero sí quiero motivarte y retarte a que te acerques a él. Si hablamos del Apocalipsis, básicamente el tema es la segunda venida de Jesucristo. Ese es el tema. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El título de Apocalipsis significa revelaciones. Eso significa Apocalipsis, revelaciones. Y en este libro encontramos una serie de revelaciones, algunas un poco misteriosas, pero que nos hablan de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el libro de qué habla? El libro básicamente comienza hablando de quién es Cristo en el capítulo 1. El alfa, la omega, el principio, el fin, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el Hijo de Dios. Ahí está, capítulo 1, escrito por el apóstol Juan. Y entonces comienza hablando de quién es Cristo y habla un poco del carácter de Cristo. Después nos habla un poco acerca de la iglesia de Cristo y su condición espiritual. Habla de 7 iglesias en el capítulo 2 y 3, y a través de estas iglesias podemos vernos como iglesia y evaluarnos cómo estamos en comparación a ellas. ¿Qué está bien en nosotros? ¿Qué está mal? ¿Qué nos está diciendo Jesús que debemos cambiar? ¿Qué cosas debemos mejorar? ¿Qué cosas estamos haciendo bien? Después se nos presenta en el capítulo 4 y 5 la revelación de la adoración celestial. Se nos ve cómo toda la creación, los ángeles, los seres espirituales adoran al que está sentado en el trono, adoran a Jesucristo. Y desde el capítulo 6 empieza quizás lo más difícil o lo más confuso del texto, porque tiene mucho simbolismo, pero básicamente nos habla de una tribulación, de un periodo de prueba, de dificultades, donde se nos revela en el libro mediante 3 figuras: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Así de sencillo es el Apocalipsis. 7 sellos
que habla acerca de un cumplimiento seguro. 7 trompetas, que son 7 juicios, 7 llamados a juicio. Hombres, tierra, mares, todo. Y 7 copas, donde se representa la consumación de la justicia de Dios. 7 copas, las 7 copas de la ira. Y después de ello, termina en los últimos capítulos de Apocalipsis hablando que Jesús vuelve y que debemos estar preparados. Y con eso termina Apocalipsis. Mira cómo es de sencillo el libro de Apocalipsis. Es fascinante. Cada momento, cada elemento tiene un simbolismo de profundidad increíble y deliciosa para estudiarlo, para aprenderlo. Y acá te doy nuevamente la invitación a que te contactes conmigo. Soy el pastor Samuel Ortega de la Iglesia de Antioquía Tu Hogar Kennedy, para que juntos podamos conocer todas las hermosas bendiciones, verdades y tesoros escondidos que están en la palabra del Señor. Este libro de Apocalipsis básicamente nos genera ciertas dudas cuando lo lees, ¿sí? De allí que surgen tipos de interpretaciones, cómo interpretamos los elementos, los símbolos, ¿no? Algunos dicen que el Apocalipsis ya se cumplió, ¿sí? Que eso se cumplió en el primer siglo, esos son los preteristas. Hay otros que dicen que no, que eso se ha cumplido en el futuro, entonces son los futuristas. Hay otros que dicen que se está cumpliendo en este tiempo, desde el siglo I hasta que Jesús venga, como que cada capítulo de la Biblia es un periodo de la historia que se ha venido cumpliendo. Y hay otros que lo interpretan de manera idealista, que dicen es que el Apocalipsis no es un periodo específico de tiempo, sino que allí hay unas verdades profundas que se aplican en todos los tiempos y en todos los momentos. Ahí es donde de pronto puede haber un poquito de confusión, pero realmente es muy sencillo. Es hermoso, es maravilloso, como lo dije anteriormente. Habla de Cristo, habla de la iglesia, habla del juicio de Dios, habla de la tribulación, de su segunda venida, el milenio. Bueno, y respecto al milenio, entonces vienen algunas líneas de pensamiento, ¿no? Están los premilenialistas, están los postmilenialistas, están los amilenialistas. Pero esto y mucho más podemos juntos estudiar, si ese es el anhelo de tu corazón. Te invito a que no le temas a la palabra de Dios. Te desafío a que la estudies, porque en ella está la verdad que nos hace libres. Y para terminar, quiero leer un verso de los últimos de Apocalipsis para hacer el cierre. Apocalipsis 22, 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice, está hablando de Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termino diciéndote, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que tanto tú como yo velemos esperando pacientemente su regreso, porque Él prometió, sí, vengo en breve. Y la iglesia responde, amén, sí, ven Señor Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.